Uno de los abusos más graves que el régimen de Daniel Ortega comete en Nicaragua es el de dejar en franca condición de apatridia a sus propios connacionales, a aquellos que desde el periodismo, que desde los organismos judiciales, que desde los mismos sectores políticos deciden denunciar lo que está ocurriendo en ese país. Así como lo escuchan, el flagelo parece casi que imperceptible en unas regiones de América Latina, en algunos países, pero ocurre. Y de él han sido víctimas, en primer lugar, 222 reconocidas personalidades, después un grupo de otras 94 que, insistimos, también eran miembros del Parlamento, etcétera, y que terminaron perdiendo la nacionalidad por decisión del poder de ese país. Tenemos a dos de ellos invitados, son excongresistas, como se dice en Colombia, exdiputados, como se dice en Nicaragua, y los saludamos e integramos en este momento a la transmisión del Espectador. En primer lugar, Edipcia Dubón, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Helber, por esta oportunidad y gracias por invitarnos al Espectador, que es un medio tan importante para América Latina. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. También a Juan Enrique Sáenz, también exdiputado nicaragüense. Bienvenido al Espectador. Muchísimas gracias por la invitación y este honor de estar en un emblema de América Latina como es el Espectador. Juan Enrique, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua en este momento? ¿Por qué la gente pierde la nacionalidad? Bueno, aquí lo que tenemos es un dictador mesiánico, paranoico, ¿verdad? Que además sádico, ¿verdad? Porque intenta producir la mayor cantidad de sufrimiento en las víctimas. Ortega lleva 17 años consecutivos en el poder, un poder omnímodo, controla la totalidad de los poderes del Estado a partir de elecciones fraudulentas. Ahora está preparándose para una dinastía, no le basta con el periodo en el que ha estado ejerciendo el poder y ha convertido Nicaragua en una gigantesca cárcel para quienes todavía están en Nicaragua, para quienes estábamos en el exterior. Extendió su garra represiva, en mi caso tenía 4 años de estar en Costa Rica en calidad de exiliados y hasta allá llegó el impacto de esta burda sentencia, porque ni siquiera es sentencia, por la cual despoja de nacionalidad a 94 nicaragüenses, nos confisca los bienes, nos declara prófugos de la justicia, cancela a perpetuidad nuestros derechos civiles y políticos e incluso a las personas de la tercera edad le anula la pensión de seguridad social. Eso solo puede ser una persona enferma mentalmente, un sádico. Edipcia, uno con solo perder un documento, se equivocó, dejó la cartera, la billetera olvidada y pierde un documento y está en problemas graves por perderlo, por extraviarlo. No se imagina uno cómo puede ser la situación de alguien a quien le cancelan por completo su nacionalidad. Entonces esta persona no tiene un cartón para, como decíamos hace un instante con Juan, para acceder a la seguridad social, para viajar, para tomar un vuelo internacional, para ejercer sus derechos. ¿Cómo es eso en el caso de Edipcia? Mira, la verdad es que inicialmente fue un golpe emocional muy fuerte porque es como una locura. O sea, ¿cuál es la facultad que tienen para quitarnos la nacionalidad cuando yo nací en Nicaragua y soy hija de padre y madre nicaragüense? Eso se llama ius solis y ius sanguinis, porque nací en el territorio y porque tengo vínculos de sangre con personas que son originarias de ese país. Entonces, para mí, primero racionalmente, es absolutamente improcedente, absurdo, no tiene ninguna posibilidad. Pero lo cierto es que pareciera que es real, que ellos, a través de esa disque sentencia, pretenden arrebatarnos la nacionalidad. Entonces, nosotros primero nos impactamos. O sea, para mí fue como, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar? En la práctica, la amenaza fue anular nuestros pasaportes y que quedáramos inmovilizados, que no pudiéramos salir de los países donde estábamos. Después nos fuimos dando cuenta de lo que implicaba cotidianamente el registro civil. Nos anularon de nuestro registro civil, o sea, no tenemos partidas de nacimiento, como que nunca existimos y por ende tampoco estudiamos. Tampoco están aquí con nosotros hablando, existen ustedes. Exactamente, entonces es una contradicción total, ¿verdad? Una cosa absurda. Se nos niega la posibilidad de tener pasaporte, de tener cédula de identidad, de tener
documentos apostillados por el país para poder homologar nuestros títulos y poder trabajar de manera digna a través de las profesiones que cultivamos durante mucho tiempo, se nos cierran las cuentas bancarias, se congelan nuestros fondos. Y para los adultos mayores se les quita la pensión. O sea, una persona que es adulta mayor, que es el único ingreso que tiene para sobrevivir, las medicinas para mantenerse frente a enfermedades crónicas le son suspendidas. ¿Y la Constitución de su país acaso no dice que está prohibido quitarle la nacionalidad a la gente, confiscarle los bienes, etcétera, etcétera? Un derecho humano fundamental. Toda persona tiene derecho a una identidad. Las convenciones internacionales establecen que todo ser humano tiene derecho a una identidad. Daniel Ortega, con la decisión que tomó, está cometiendo delito de lesa humanidad contra los nicaragüenses a los que nos quitó la nacionalidad, pero que además nos declaró prófugos de la justicia y nos declaró que nuestros derechos civiles y políticos, o sea, además de la nacionalidad, que es un derecho civil, nos quitó todos los otros derechos civiles y políticos, según ellos, a perpetuidad. Juan además fue presidente del Movimiento de Renovación Sandinista, ¿cierto? Y diputado. Y ahora en esta situación anda por la vida, como dicen, de aquí para allá buscando dónde lo acojan. Eso en realidad es una situación que vulnera los derechos humanos, ¿no? Que los pone a ustedes a pasar pues unas complejidades que no tiene por qué pasar ningún ser humano. Claro. Ni sandinista, ni no sandinista, ni de aquí ni de allá. Claro, pero yo tendría que decir que en este caso a Ortega le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Él quería dejarnos a media calle, apátridas, quería dejarnos desmoralizados, quería dejarnos deprimidos, queríamos que abandonáramos la lucha. Y realmente lo que hizo fue reafirmar nuestro sentido de identidad nacional. Lo que hizo fue robustecer nuestro espíritu de lucha por recuperar la democracia en Nicaragua. No nos desmoralizó. Ninguna de las 317 personas que fueron despojadas de nacionalidad ha doblado sus rodillas frente al dictador, y más bien hemos redoblado nuestra convicción, y cada quien dentro de sus propias posibilidades, porque las posibilidades se limitaron, luchar porque prontamente restablezcamos la Nicaragua que soñamos. Por eso estamos aquí en Colombia, en ese afán. Dijo Juan, las más de 220 personas que perdieron la nacionalidad. Recordemos algunos de esos nombres, porque hay unos muy conocidos incluso en Colombia, personalidades de la literatura, del periodismo, insistimos, de la política. Sí, la verdad es que los 222 son personas que fueron privadas de libertad injustamente por el régimen de Ortega. Y quiero aprovechar para señalar que hay uno que no pudo ser liberado porque fue asesinado en las cárceles de Ortega, Hugo Torres, comandante de la Revolución Sandinista, que además participó en hechos importantes para liberar a Daniel Ortega de la cárcel. O sea, Daniel Ortega no se detuvo frente a una persona que le sirvió en su juventud para que él tuviera libertad. Hugo Torres está muerto y no pudo viajar con el resto de sus compañeros a Estados Unidos, donde fueron desterrados por el régimen de Ortega. Entre esos compañeros están Dora María Telles, comandante de la Revolución Sandinista, que a sus 22 años negoció con el dictador Somoza para la libertad de las personas presas políticas. En ese momento estaban 7 precandidatos a la presidencia: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel López, estaba Cristiana Chamorro, pero además Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, 2 hijos del mártir de las libertades públicas de Nicaragua, candidatas a otros cargos, dirigentes de partido, periodistas. Un periodista que relata noticias deportivas, Miguel Mendoza. O sea, realmente lo que pasó con estas personas es un drama. Es un drama que merece que todos nos sintamos ofendidos, porque fue atropellada su libertad, fue atropellada su historia, fue atropellada la dignidad de su familia. Y están sometidos ahora en unas condiciones terribles, porque fueron enviados a Estados Unidos sin documentos, desnacionalizados. El gobierno de Estados Unidos les favoreció con un parol humanitario, que es un permiso de trabajo por 2 años. Los 2 años se acaban el próximo año en febrero. ¿Y qué va a pasar con esta gente? Bueno, el primer grupo de 222 personas que perdieron la nacionalidad fueron, por supuesto, atacados en ese sentido de sus derechos humanos en febrero del año 2023.
Luego viene un segundo grupo de 94 personas que también son despojadas de su nacionalidad, entre las cuales están ustedes dos. Pero usted me decía que la situación no paró ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, realmente el afán represivo de Ortega, y por eso me refería a que hay una parte aquí patológica, hay una paranoia, tanto tiempo en el poder, él teme hasta de su sombra, ¿verdad? Entonces, no le bastó con estas 317 personas, sino que ha convertido el territorio nicaragüense en una gigantesca cárcel. Como hubo una respuesta muy solidaria contra la medida, porque hay figuras muy conocidas, Sergio Ramírez, Yoconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, y entonces eso ocasionó repulsa de distintos gobiernos. Entonces ahora él, si un nicaragüense pretende salir y él piensa que va a hacer denuncias, que va a desarrollar alguna actividad en contra del régimen, pues no lo deja salir y le quita el pasaporte. O si quiere que se quede, lo deja salir y después no lo deja entrar. De tal forma que en este momento hay, no sabemos el número, pero numerosos, en condición de apatridia de facto. Es decir, que salieron o están dentro, pero sin documento de identidad y no le entregan igual la cédula. Entonces, la situación no solo es de la nuestra, ¿verdad?, que fue la más conocida, sino que esta que ocurre debajo de la mesa. Edipcia, si usted estuviera en ese momento frente a frente al presidente de su país, a Daniel Ortega, ¿qué le diría? Que yo jamás le quitaría la nacionalidad. Jamás se me ocurriría semejante idea tan trastornada de quitarle a una persona que nació en Nicaragua, independientemente de las diferencias políticas que tengamos, que es una vergüenza que se coloque como líder de izquierda, que es una vergüenza todas las posiciones que ha tomado contra el pueblo de Nicaragua, que dejó de realmente de ser un líder y se convirtió en una mafia. Y que lo que los nicaragüenses queremos es libertad y democracia, que abra las puertas de la democracia, que permita votar. Y si realmente él cree que los nicaragüenses lo quieren o lo aprecian, que cuente los votos. Juan, Daniel Ortega fue elegido presidente en 2007, reelegido en 2011, luego en 2016, en 2021. Estamos en 2022 y su país va a elección nuevamente en 2026. ¿Cómo imagina usted ese escenario de las elecciones de 2026 al paso que vamos, con la lectura que hace de hoy? Bueno, Ortega ya es casi un octogenario. Él sigue aferrado al poder y, como decía antes, lo que pretende es imponer una dinastía al mejor estilo del somocismo. El pueblo nicaragüense luchó en contra de la dinastía de Somoza, el mismo Ortega, y es una de esas paradojas de la historia que uno de los que luchó en contra de la dinastía ahora tenga a su esposa como vicepresidenta y esté propiciando las condiciones para que uno de sus hijos herede el poder. Creo que eso dependerá de varios factores. En primer lugar, nuestra acción política de quienes estamos fuera y de la inmensa mayoría de los nicaragüenses que están dentro, que adversa el régimen. Dependerá también de profundizar el aislamiento del régimen y la solidaridad de gobiernos y organizaciones internacionales. Precisamente nosotros estamos aquí porque mañana vamos a tener un foro ¿por qué en Bogotá? ¿Verdad? Entonces resulta de que Nicaragua y Colombia somos países vecinos, ¿verdad? Tenemos una frontera común, pero estamos de espaldas, ¿verdad? Claro, Colombia tiene sus propios problemas, nosotros los nuestros, pero hay problemas compartidos. Y entonces, al estar identificando el tema y el título, Nicaragua y Colombia, cerca o lejos, ¿verdad? Porque estamos cerca, pero de espaldas. Parte de nuestro propósito es acercarnos a la realidad colombiana y acercar Colombia a la realidad
nicaragüense. Es parte del trabajo y entonces... Que vienen ustedes a contar en Colombia también. Exactamente. A compartir la situación de ustedes particular y de su país en general. Así es. Pues muy bien, muchas gracias a Edipcia y a Juan por compartirnos en la experiencia nicaragüense. Ya lo acaba de decir Juan. Tuvieron a Anastasio Somoza, tuvieron Tacho Somoza, heredó el poder Tachito Somoza, el hijo, porque así lo heredan. Viene la revolución promete cambio y anda en situaciones tanto o más complejas de las que andaban los gobiernos de Somoza. Gracias a ustedes por compartir su experiencia, por contarnos e ilustrar a la audiencia del Espectador. Esperamos que las cosas mejoren para ustedes y para Nicaragua. Le deseamos lo mejor a Nicaragua y con ustedes nos veremos pronto con nuevos personajes de interés en el Espectador.